Para el año del 2010 llegaría una película que en ese momento se pensaría que era el cierre para las aventuras del Guardián Espacial y el alguacil favorito, siendo una de las cintas más esperadas de ese año y que lograría volverse muy entrañable en la audiencia. Con ello y para Latinoamérica, sus antecesoras tendrían un doblaje que hasta la fecha sigue siendo recordado por los espectadores y siendo un punto fuerte para el éxito de la cinta en esta parte del mundo, manteniendo un elenco de voces que encajaba a la perfección y mostrando una gran química a la hora de tener todo el trabajo en conjunto. Sin embargo, en esta tercera parte pasarían ciertas cosas detrás del atril que manejarían un futuro incierto respecto a la labor de esta película, pues se tenían desde problemas económicos, algunos desacuerdos y una presión por la entrega correspondiente. Por esto y más, es que en el siguiente video se hablará de lo ocurrido durante el doblaje de Toy Story 3. Comenzamos. Para 1995 llegaría la primera cinta animada por computadora, Toy Story, donde en aquel entonces, evidentemente, no se tenía mucha mercancía de la película al ser algo nuevo, de lo que no se estimaba un éxito en sí. Con ello, esta sería mandada al estudio Grabaciones y Doblajes S.A., lugar en donde anteriormente se habían hecho trabajos como El Rey León, El Zorro y el Sabueso, El Libro de la Selva, entre otros. Es ahí que, como todo proyecto, se realizarían las pruebas correspondientes para los personajes, y entre ellas estaban las de Buzz y Woody, donde para el primero se tenían contemplados actores como Gerardo Reyero, José Luis Orozco y Carlos II, siendo este último el que tendría otra participación espontánea en las pruebas para otro personaje, pues al terminar de grabar la prueba de Buzz Lightyear, el director Francisco Colmenero le comentaría que uno de los actores que tenía contemplado para la prueba de voz de otro personaje estelar no llegaría y le pediría a Carlos si podría grabarlo, a lo que este le diría que sí, y cuando lo vio le dijo que no le quedaba, a lo que el director le comentaría que le pusiera la voz que quisiera, pues era para que ese lugar en las pruebas no se quedara vacío. Una vez terminada esa grabación, Carlos II dejaría el estudio y días después le darían el llamado para ir a grabar ya la película, pero él pensaba que iría a grabar a Buzz Lightyear. Una vez en el estudio, Carlos se prepararía para grabar y al ver la pantalla estaba Woody, a lo que le diría Francisco Colmenero que ese no era, y este le diría: pues fíjate que les gustó tu voz, mano, y procedería a la grabación. ¡Otra vez me ganaste! Estuviste practicando, ¿eh? Las perillas más rápidas del oeste. Sargento, coloca un puesto de vigilancia abajo, alerta roja, ya sabes qué hacer. Por otra parte, quien se quedaría con Buzz sería José Luis Orozco, esto estando en relación con la cinta de Santa Cláusula, donde esto lo volvería la voz oficial de Tim Allen en producciones de Disney. No sé todavía si el aire es respirable y no parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. Una vez estrenada la cinta, sería un rotundo éxito, alcanzando una gran popularidad y por supuesto, siendo un gran inicio para Pixar. Con el pasar del tiempo, estaría un cierto problema por cuestiones económicas para la grabación de algunos juguetes de Woody, donde Carlos no le daría voz, siendo sustituido por otro actor. Sin embargo, hay un detalle más, pues esta fue la primera grabación del personaje desde la llegada de Raúl Aldana como gerente creativo, quien eventualmente regresaría al actor para darle voz a Woody. Con la llegada de la segunda entrega, ahora se le ofrecería a Carlos II la dirección de la cinta, y este pediría un mejor pago tras ver el éxito de la primera parte, y luego de negociaciones, regresarían varias de las voces que ya se habían conocido en la primera película, pero ahora se incorporarían nuevos personajes, teniendo entre ellos a Jessie, pero es con este personaje con el que se decidiría incluir a un Star Talent, siendo Irán Castillo. En cuanto a la grabación, Carlos II buscaba que Irán se metiera más de lleno al papel, sin embargo el gerente de Character Voices le diría que dejara la voz de esta encima del personaje, es decir, sin caracterización. Tras algunas discusiones, se llevaría a cabo la propuesta de Carlos II, dando como resultado una de las interpretaciones más memorables de la cinta. ¡El viejo capataz dijo que vendrías a mí! ¡Por las barbas de mi tía Petunia! ¡El viejo capataz, tienes que verlo! Evidentemente, esto de nueva cuenta volvería a ser un éxito, siendo muy querida por los espectadores y que en años posteriores seguiría siendo recordada por varios de ellos, así como de los niños que en aquella época estaban creciendo y conociendo estas producciones, además de que se estaría esperando la tercera parte y cierre de estas películas, pero esto tardaría varios años para finalmente llevarse a cabo. Para el año del 2009 saldría el primer adelanto de la película, donde los juguetes estaban con varias cosas para armar el logo, teniendo a Woody dándoles las indicaciones y eventualmente con Buzz mostrando el logo oficial de la tercera parte. Es en este teaser que se contaría con las voces de Buzz y Woody, sin embargo, aún faltaba un año para la llegada de esta.
Tiro al blanco, te ves muy bien. Y estaban tan preocupados. Les dije que se vería genial, ¿no? Una vez que esta cinta había llegado, se comenzaría a trabajar en su doblaje, teniendo desde algunos adelantos y trailers, así como la producción final que sería proyectada en cines y después distribuida en DVD. Sin embargo, ya comenzaban a existir dificultades durante el proceso, que sin duda alguna iba a ser un impedimento para que se mantuviera intacto aquel reparto de las anteriores cintas. Esto se debe a que el presupuesto que se ofrecería a algunos integrantes sería menor que el de las anteriores películas, por lo que por un lado, Carlos II, quien es un actor conocido por buscar pagos justos por su labor, no estaba de acuerdo con lo que se le ofrecía, describiendo que realmente le estarían dando la tercera parte de lo que él había cobrado por la segunda cinta. Eventualmente, se daría a conocer esto al público, por lo que de inmediato se realizarían peticiones mediante múltiples medios para que se mantuviera el elenco de voces original en esta película, especificando a Carlos II como Woody, teniendo incluso una colecta de firmas, la cual había recaudado 5,000. A pesar de ello, Disney Character Voices International tendría un Woody interino, el cual grabaría los promocionales de la cinta mientras estaba en pie esta situación, y Carlos II decidiría negociar con los ejecutivos el papel, al igual que con la segunda cinta. Sin embargo, no obtendría respuesta. En algún punto, Raúl Aldana consideraría no negociable el pago, mencionando que en ese momento la cinta sería la más importante de la historia con la voz de Carlos, sin su voz o doblada en chino. Por otro lado, una de las voces que también estaba en peligro era la de Buzz Lightyear, pues de igual forma, el presupuesto sería algo que mantendría en juego la participación de José Luis Orozco, donde incluso se hablarían algunos actores para hacer pruebas de voz, pero finalmente, este sí terminaría aceptando el trato y daría voz al guardián espacial. Volviendo con Woody, se pediría una prueba más para el personaje, donde se tendrían a varios actores teniendo de guía escenas de cintas anteriores para que trataran de imitar la propuesta de Carlos II lo mejor posible, pero aún así, no había alguno que realmente convenciera a la parte solicitante. Como otro detalle, algunos actores rechazaron asistir a esta por respeto hacia el trabajo de Carlos II. Finalmente, se sugeriría Arturo Mercado, quien es una voz recurrente de Tom Hanks, sin embargo, él ya daba voz a Ham, y es ahí donde se sugeriría Arturo Mercado Jr., el cual haría la prueba y terminaría quedándose con el papel. La guardería es un lugar triste y espantoso para viejos juguetes que ya no tienen dueño. Una vez ya con el elenco contemplado para participar en la cinta, se daría paso a las grabaciones correspondientes, pero particularmente con Arturo Mercado Jr. ocurriría algo, y es que además de la carta de confidencialidad, este actor tuvo que grabar separado al resto de actores por Raúl Aldana, pero este secreto no se pudo mantener por mucho tiempo, pues la noticia se terminaría filtrando por internet, siendo uno de los momentos más polémicos de todo el conflicto, pues esto llevaría desde varios comentarios de los fans hasta una publicación del actor Javier Rivero en Facebook y su blog, donde este mencionaba que habían 3 ocasiones en donde Carlos había intentado negociar con Raúl Aldana, pero no obtendría respuesta alguna, además de que se refería a la nueva voz de Woody como el Simi Woody, esto en alusión a farmacias similares, con el lema, lo mismo pero más barato. Además, invitaba a los lectores del blog a no ver la película como protesta pacífica. Por el lado de Raúl Aldana, este mencionaría que había sufrido una invasión hacia su privacidad, recibiendo incluso amenazas de muerte, y por lo tanto, eso terminaría siendo un mal episodio, tanto que incluso la gente de Disney lo tendría que proteger para que no existieran más problemas. A partir de aquí, ya no se podría hacer nada, pues la película terminaría estrenándose en cines y eventualmente llegaría a DVD. Sin embargo, aún existiría un detalle que varios notarían, y estaría en un punto intermedio, y es que se decía que varias de las reacciones del personaje sonaban como la voz de Carlos II, donde pareciese que se trataban de un montaje con grabaciones de las anteriores cintas, donde él sí estuvo presente. A pesar de ello, en una entrevista, Arturo Mercado Jr. diría que todas las reacciones fueron grabadas por él, y que no se podrían utilizar esos audios de ninguna forma para otra producción sin la autorización de Carlos II, describiendo esto como un mito y una falacia, pues de ser así, habría existido una demanda. A continuación, tendrán unas comparaciones de estas reacciones con fragmentos exactos de las otras cintas. Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Son las mismas reacciones o son distintas? En caso de que lo primero realmente haya sido cierto, se tiene una cuestión, y es que quizá en temas de producción, esto pudo haber sido una estrategia para que la audiencia no sintiera el cambio de forma muy brusca, y de este modo, que no lo estuvieran percibiendo durante el transcurso de la película, pues como bien se sabe, ya ha pasado en otras ocasiones, en donde un actor graba las reacciones de un personaje y se dejan las del idioma original en la parte de producción, por lo que aquí pudo haber pasado algo así.
Con ello, y si aún esto no fuese suficiente, entrarían las siguientes interrogantes. ¿Por qué en la cuarta entrega no se tuvieron reacciones así? ¿Por qué en proyectos futuros las reacciones ya no se parecían a la propuesta de Carlos II? ¿Será esta la razón por la que algunos creen que Woody jamás cambió de voz? ¿Ustedes qué opinan? Como un detalle más, antes ya se habían usado reacciones de Carlos II cuando la voz de Woody no fue dada por él, teniendo como ejemplo los promocionales del 2009, cuando se lanzarían las primeras 2 películas en 3D. Algo que se vería aquí es la inclusión de otros Star Talents, teniendo por la parte musical a Alex Sintek cantando el tema de los créditos, y eventualmente teniendo una versión de Yo Soy Tu Amigo Fiel con Dana Paola. Sin embargo, el enfoque irá con 4 personajes de la cinta, siendo Barbie, Ken, Dolly y Buttercup, los cuales terminarían en manos de 4 invitados ajenos al medio, siendo Dana García, que doblaría algunos diálogos de Barbie desde Miami, Maika Migorena, que grabaría desde Argentina a Ken, Erika de la Vega, que daría voz a Dolly desde Venezuela, y Cristian de la Fuente, grabando a Buttercup desde Chile. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué les hicieron a mis amigos? Hola, el tour de ensueño de Ken empieza ya. ¿Te digo algo, vaquero? Eres muy bueno en estos juegos. Soy Dolly. Aquí nos gusta improvisar. Tú relájate y diviértete, no pasa nada. Con esto, y como algunos sabrán, su función es volverse un atractivo para la audiencia y que ésta asista a los cines. Sin embargo, realmente esto no era necesario del todo, ya que por un lado, se habla de la tercera entrega de un proyecto muy querido por los fanáticos, siendo en ese entonces algo muy esperado, por lo que quitando las participaciones de estos Star Talents, se habría mantenido de igual forma, eso sin contar el hecho de que las personas ajenas al doblaje que se utilizan para esta estrategia de mercadotecnia reciben un pago mayor que los propios actores de doblaje, y sin aquellos Star Talents en este proyecto, no se descuidaría de más miembros del equipo de trabajo. Por otro lado, estas voces se volverían un tanto olvidables, pues esta sería la única ocasión en que estos doblarían a los personajes, y en proyectos futuros ahora serían otros actores dándoles voz. Incluso esto no se vería como algo negativo, pues nadie mostró queja alguna de los cambios, teniendo a varios no siendo percibidos. ¿Quién no sabe que lo sé? Pero aquí es donde íbamos a darnos nuestro primer beso. ¿También los trajeron a Hawái? ¡Súper! Llegamos en la mochila de Bonnie, ¿saben? Wow, son muchas actividades. ¿En serio las numeró él solo? Estamos como a millones de grados bajo cero. Y ya por el lado de Jessie, que era retomada por Irán Castillo, al ya no estar Carlos II en la dirección, esto haría que ahora el personaje perdiera la caracterización dada en la segunda película, y por ende sonaría distinto a pesar de ser la misma intérprete. ¡Olvídalo! Apuesto a que su amado Andy jugará con mucho gusto con ese manco llorón. Él está bien, vos. Irá con Andy a la universidad. Tenemos que irnos ya. Tras algunos años, el internet y las redes obtendrían un crecimiento inmenso, siendo un fenómeno que sería de ayuda para que la gente tuviera más interés en quienes dieron voz a sus personajes favoritos, y también se le daría una mayor importancia al medio, que hoy en día tiene múltiples grupos de discusión del tema, así como cientos de páginas con información de las personas que laboran detrás del atril. Con esto, en algún punto, se anunciaría la llegada de un nuevo proyecto de Toy Story, siendo la cuarta entrega, en donde varios fanáticos lo considerarían innecesario. Como otro detalle, Carlos II en la cinta de Ant-Man and the Wasp regresaría a trabajar en un proyecto producido por Disney desde lo ocurrido en Toy Story 3, y con ello, algunos especulaban que quizá estaba la posibilidad de volverlo a escuchar en la cinta que se estrenaría en el 2019. Por otra parte, en una entrevista para Esto es Combo, Arturo Mercado Jr. comentaría que alguien de la empresa había prometido un casting para la voz de Woody, cuando realmente no había sido solicitado por Disney Character Voices International, y a Carlos II se le comentaría que en abril de ese año se le llamaría para el casting o llamado final para darle voz al vaquero nuevamente. Sin embargo, esto no se llevaría a cabo, pues quien había planteado esto terminaría fuera, y a la llegada de la cinta se diría que Arturo Mercado Jr. era la voz autorizada y que aquel hombre había cometido un gran error. Con esto, el 2 de mayo, Carlos II lanzaría un comunicado en el que se refería a esta situación, donde comentaba que no había recibido noticias de Disney Latinoamérica y que era de suponerse que él no daría voz al personaje, además de agradecer a los fans por estar al pendiente. Finalmente, la cinta llegaría a los cines y de nueva cuenta, Arturo Mercado Jr. daría voz al alguacil favorito, cerrando la saga de películas y teniendo una última participación en el corto de Bo Peep. Como un detalle final, la voz de este en aquel punto ya había tenido una aceptación mayor por la audiencia.
Todo este evento fue bastante caótico por diversos factores, desde el comienzo del crecimiento de las redes y la manifestación de las personas mediante ellas ante la información que se liberaría en internet, hasta un intento por mantener la voz de un personaje muy querido de Pixar, siendo todo esto un suceso que puede dar diversos puntos para discutir, como el hecho de que a veces la inclusión de Star Talents en el medio no siempre es necesaria, y aquella inversión puede ahorrarse para mantener el equipo de trabajo que elaborará en el proyecto, mientras que por otro lado, respecto a los cambios de voz, aún esto se daba en una época donde lamentablemente las personas creían que la culpa siempre era de la nueva voz, cuando en realidad habían otras cosas que estaban en juego, y debido a este desconocimiento se han llegado a tener miles de comportamientos tóxicos. Por último, las nuevas voces no tienen la culpa de estas cuestiones, y es que a fin de cuentas ellos están ejerciendo su labor, y en caso de no tenerse un acuerdo con la voz de algún personaje, este tiene todo el derecho de no aceptar el trato, pero eso no significa que el proyecto se detenga, pues se tiene una fecha de entrega que se debe cumplir. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué opinas de este suceso dentro del doblaje de Toy Story? Tu opinión siempre es bienvenida en la caja de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.